¿Sabías que algo tan simple como mascar chicle puede causarte problemas? Sí, hay lugares en el mundo donde este hábito cotidiano está estrictamente prohibido. Y eso es solo el comienzo. El mundo está lleno de leyes extrañas que desafían nuestra lógica y revelan cómo cada país tiene su propia visión de lo que está bien y lo que está mal. Algunas de estas reglas son tan absurdas que uno podría preguntarse, ¿cómo se le ocurrió a alguien eso? Pero la verdad es que estas leyes existen y, a menudo, reflejan valores culturales, históricos e incluso control social en formas que pocos de nosotros imaginamos. ¿Quieres saber más sobre estos datos del país que pueden cambiar completamente tu percepción? Prepárate, porque hoy vamos a explorar lo más extraño del mundo legal. Y créeme, te sorprenderá lo que está por venir. Imagínese despertarse en un nuevo país, listo para explorar su belleza y costumbres, cuando de repente descubre que algo tan trivial como mascar chicle puede acarrearle una multa o incluso pena de cárcel. El mundo está lleno de leyes curiosas, cada una de las cuales refleja valores culturales, historias e incluso peculiaridades que desafían nuestra comprensión. Algunas de estas leyes son como reliquias de un pasado lejano, mientras que otras surgieron por razones tan extrañas que ni siquiera parecen reales. Pero lo cierto es que, detrás de cada regla inusual, hay un contexto que nos hace reflexionar sobre cómo cada sociedad define lo que está bien o mal. Estas leyes nos revelan mucho más de lo que parece a primera vista. Nos invitan a profundizar en el alma de una nación, a comprender sus miedos, sus prioridades e incluso sus excentricidades. ¿Por qué, después de todo, ciertos países tienen leyes tan extrañas? ¿Es para proteger las tradiciones? ¿Evitar el caos? ¿O quizás garantizar el mantenimiento del orden público, aunque sea de forma cuestionable? La curiosidad por los países crece a medida que descubrimos estas reglas y, a menudo, el shock nos hace cuestionar nuestras propias normas. Lo más fascinante es que, cuando conocemos estas leyes, nos damos cuenta de que lo que es normal para un país puede ser completamente absurdo para otro. Algo tan simple como mascar chicle, un hábito tan común en muchos lugares, puede verse como una amenaza en Singapur. Las leyes más extrañas pueden parecernos una broma, pero son reales y tienen consecuencias. Y esto, en sí mismo, despierta una curiosidad aún mayor sobre cómo funciona el mundo en diferentes culturas y sociedades. Y así, comenzamos el viaje a través de estas leyes que desafían nuestra percepción. Cada uno de ellos nos adentra más en este universo de reglas inusuales y nos hace preguntarnos, ¿qué más se esconde entre las líneas de las naciones que creemos conocer? Con esto, pasamos a un ejemplo sorprendente, quizás el más famoso de todos, que involucra un simple chicle y la estricta prohibición en Singapur. Singapur, conocido por sus calles impecables y su estricta disciplina, tiene una de las leyes más famosas e inusuales del mundo, la prohibición de mascar chicle. El simple acto de mascar chicle, algo que muchos consideran trivial, está estrictamente prohibido desde 1992. El origen de esta ley está profundamente ligado al deseo del gobierno de mantener limpia la ciudad y evitar el vandalismo que provoca el chicle, atascado en los ascensores, en puertas de metro e incluso en aceras. Para Singapur, la estética de la ciudad y el orden público siempre han sido prioridades, y esta prohibición simboliza un control estricto sobre la vida cotidiana. Esta ley cambió drásticamente la rutina de los habitantes. Imagínense no poder comprar chicles en ningún lado, ni siquiera en los supermercados. Esto afecta directamente a hábitos diarios que, en otros países, son absolutamente normales. ¿Y a quién pillan con chicle? Bueno, el castigo puede ser severo, incluyendo fuertes multas y, en algunos casos, servicio comunitario. Para los singapurenses, el chicle se ha convertido en un símbolo de desorden
y su ausencia en un reflejo de la disciplina que gobierna la sociedad local. Pero ¿por qué una medida tan drástica? La decisión se produjo después de incidentes que provocaron grandes perturbaciones, como el chicle que atascó las puertas automáticas del metro, generando retrasos y costes para el sistema de transporte. Se necesitaba una solución rápida y definitiva. Esta curiosidad por Singapur llama la atención, ya que nos hace reflexionar sobre cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. Para los turistas, esta ley es casi incomprensible, pero para los locales es una forma de garantizar que la ciudad siga funcionando sin problemas. Y ahora, con el paso de los años, esta ley se ha convertido en un icono de la imagen estricta de Singapur, famosa por sus restricciones y control. Sin embargo, esto nos lleva a pensar en otras leyes que han surgido de manera similar para proteger valores históricos y culturales, como la extraña prohibición en Francia de dar el nombre de Napoleón a los cerdos. Descubramos por qué esta ley, tan curiosa como insólita, forma parte de la historia de Francia. En Francia, una de las figuras más emblemáticas de su historia, Napoleón Bonaparte, sigue influyendo en el país de maneras que van más allá de los libros de historia. Existe una curiosa ley que prohíbe llamar Napoleón a los cerdos. Para muchos, esta ley puede parecer extraña, pero la verdad detrás de ella refleja el profundo respeto que Francia tiene por sus líderes históricos. Napoleón es más que una figura militar. Simboliza el poder y el orgullo francés, y asociar su nombre con un animal que, culturalmente, se considera impuro, se consideraba un insulto inaceptable. La prohibición, por supuesto, se refiere a preservar el honor de una figura que marcó profundamente la historia francesa. Imagínese vivir en una sociedad en la que incluso el nombre que elija para un animal debe respetar a las figuras históricas. Esto revela mucho sobre la cultura y el valor que Francia otorga a su patrimonio. A diferencia de otros países, donde los nombres de los animales son una elección puramente personal, aquí la decisión tiene un peso cultural que refleja reverencia por su pasado. Este tipo de leyes nos hace reflexionar sobre cómo se estructuran las sociedades en torno a símbolos. En una época en la que se discute tanto la libertad de expresión, algo curioso de Francia es darse cuenta de que incluso los nombres de los cerdos pueden limitarse para proteger el honor de un gran líder. Es una forma única de preservar la memoria de Napoleón y evitar que su nombre sea utilizado de forma peyorativa. Y para cualquiera que esté pensando en desafiar esta regla, la respuesta es simple. La ley está del lado del emperador. Al profundizar en estos detalles, comprendemos mejor cómo las leyes extrañas revelan el corazón de una nación. Pero mientras que en Francia proteger el nombre de Napoleón es esencial, en otras partes del mundo, la preservación cultural adopta formas muy diferentes. Vayamos ahora a Dinamarca, donde incluso el agua en las mesas de los restaurantes es una cuestión legal. Descubra por qué, en algunos lugares, puede estar prohibido cobrar por un simple vaso de agua. En Dinamarca, una de las naciones más preocupadas por el bienestar de sus ciudadanos, hay una ley que puede sorprender a los visitantes. Está prohibido cobrar por el agua en los restaurantes. A primera vista, esta regla puede parecer generosa, casi un regalo para quienes están acostumbrados a pagar por cada vaso de agua en otros países. Pero detrás de esta ley hay un fuerte mensaje sobre el acceso a los recursos básicos y el respeto a los derechos de los consumidores. El agua, considerada un bien esencial, debe estar disponible para todos sin coste adicional. Esta curiosidad por el país refleja una sociedad que valora la igualdad y el bienestar. La prohibición de cobrar por el agua en los restaurantes es una extensión de este principio, garantizando que nadie se vea privado de un recurso tan fundamental. Es interesante ver cómo algo que puede parecer insignificante, un vaso de agua, puede ser parte de un debate más amplio sobre la justicia social. En Dinamarca, no se trata solo de una cuestión de hospitalidad,
sino de ética y derechos. Esta ley, sin embargo, no está exenta de controversia. Muchos propietarios de restaurantes argumentan que, si bien están obligados a proporcionar agua gratuita, no tienen forma de traspasar este coste, especialmente en las zonas turísticas. Equilibrar la hospitalidad y la sostenibilidad financiera es un desafío que muchos enfrentan. Aún así, la mayoría de los daneses ven esta práctica como una forma de proteger el bienestar social y mantener la tradición de cuidar a quienes viven en el país o lo visitan. Esta visión del agua como un derecho básico nos hace reflexionar sobre cómo diferentes países abordan temas similares de diferentes maneras. Mientras que en Dinamarca el agua es gratuita, en otros lugares la ley se centra en garantizar la seguridad y la responsabilidad en las carreteras. Viajemos ahora a Alemania, donde conducir sin combustible por las famosas Autobahn puede meterte en serios problemas. En Alemania, una de las leyes más curiosas y al mismo tiempo estrictas es la que afecta a la famosa Autobahn, una autopista conocida por no tener límites de velocidad en muchos tramos. Sin embargo, hay una norma que puede coger por sorpresa a muchos conductores desprevenidos. Está prohibido quedarse sin combustible circulando por esta vía. Para cualquiera que alguna vez haya enfrentado el nerviosismo de ver la aguja del gas acercarse a cero, esta ley parece una verdadera presión extra. Pero el objetivo es claro: garantizar que se mantenga la fluidez del tráfico y evitar accidentes provocados por paradas bruscas. Conducir por la Autobahn es un privilegio que requiere responsabilidad. La razón detrás de esta ley es que quedarse sin combustible se considera un error humano evitable, que pone en riesgo no solo al conductor, sino a todos los que están a su alrededor. Por lo tanto, detenerse al costado de la carretera por falta de gasolina se considera negligencia y puede resultar en fuertes multas. Este tipo de castigo refleja la cultura alemana de eficiencia y orden, donde se valora mucho la responsabilidad personal. El impacto en la vida diaria de los conductores es notable. Cualquiera que viaje por la Autobahn sabe que la falta de combustible no es solo un inconveniente, sino una infracción grave. Esta ley convierte la prevención en una prioridad. Es habitual ver a los conductores detenerse en las gasolineras antes de entrar en la autopista, asegurándose de que tienen el depósito lleno. Curiosamente, esto también promueve un nivel de planificación que a menudo falta en otras carreteras del mundo. Para los alemanes, la carretera debe ser un espacio de seguridad y velocidad, pero nunca de descuido. Y así, mientras que en Alemania, los conductores deben estar siempre preparados, en otros países, como Suiza, las leyes van más allá de la carretera e incluso invaden el tiempo libre. Imagínate no poder lavar tu coche los domingos. En Suiza, esta curiosa restricción está ligada a tradiciones religiosas y culturales, algo que nos muestra otra faceta de las leyes inusuales en todo el mundo. En Suiza, país conocido por su tranquilidad y respeto por las tradiciones, existe una norma que puede parecer curiosa a muchos extranjeros. Está prohibido lavar el coche los domingos. Esta ley está muy arraigada en el concepto del descanso dominical, una tradición que valora el silencio y el descanso en este día concreto de la semana. Para los suizos, el domingo es sagrado, no solo en el sentido religioso, sino también como un día en el que se debe preservar a toda costa la tranquilidad. Se considera que lavar el coche, una tarea tan sencilla, rompe este ambiente de paz. Esta curiosidad por el país nos hace reflexionar sobre cómo las leyes pueden verse moldeadas por la cultura y las tradiciones religiosas. En Suiza, el domingo no es solo un día de descanso personal, sino un tiempo comunitario, donde incluso las tareas más mundanas, como lavar un coche, se dejan de lado en favor de una atmósfera de calma. Para quienes viven en el campo, esta ley es vista como una forma de mantener el respeto mutuo y garantizar que todos puedan disfrutar de un día sin ruidos ni interrupciones.
La opinión de los turistas, sin embargo, puede ser muy diferente. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir que algo tan trivial esté regulado por ley, especialmente en un país tan moderno como Suiza. Pero para los suizos, esta norma va más allá de una simple prohibición. Representa un compromiso con la calidad de vida y el mantenimiento de un estilo de vida equilibrado, donde se valora el descanso colectivo. Y sí, cualquiera que infrinja esta ley podría enfrentarse a multas. Este respeto por el descanso dominical nos lleva a reflexionar sobre cómo los diferentes países abordan sus tradiciones. Mientras que en Suiza, lavar el coche los domingos se considera una infracción, en otro rincón de Europa, en Italia, la preservación cultural adquiere una forma completamente diferente. Descubramos cómo la prohibición de los tacones altos en los lugares históricos de Italia es un intento de proteger el pasado y al mismo tiempo garantizar el futuro. En Italia, un país lleno de historia y cultura, hay una regla que puede sorprender a muchos amantes de la moda. Está prohibido usar tacones altos en algunos lugares históricos. Esta ley, a primera vista, parece una medida exagerada, especialmente en un país tan famoso por su elegancia. Sin embargo, el motivo es bastante práctico: proteger sitios históricos que, con el tiempo, sufren daños por el impacto repetitivo de los tacones altos. Las ruinas antiguas y las delicadas aceras están bajo constante amenaza, y la ley fue creada para preservar el patrimonio que es, literalmente, la base de la cultura italiana. Esta curiosidad por el país revela el equilibrio que busca Italia entre el pasado y el presente. Si bien el glamour y la moda son parte de la identidad nacional, la preservación de los tesoros históricos es aún más sagrada. Y para aquellos que esperan explorar ciudades como Roma o Florencia, eso significa hacer un pequeño sacrificio de estilo en aras de la preservación cultural. Después de todo, proteger monumentos que tienen siglos de antigüedad es una tarea que requiere la cooperación de todos, incluso en la vestimenta. Para los turistas, esta regla puede resultar algo molesta. Muchas personas planifican sus viajes pensando en cómo vestir elegantemente, pero terminan teniendo que cambiar sus tacones por un calzado más adecuado para evitar multas y garantizar el acceso a sitios históricos. Sin embargo, este cambio de perspectiva puede verse como una lección de cómo el respeto por el patrimonio cultural va más allá de cualquier tendencia de moda. Es un recordatorio de que la historia merece ser protegida con todo cuidado, incluso aquellas que provienen de donde menos lo esperamos. Y así, mientras los italianos cuidan sus reliquias históricas, nosotros cruzamos el Atlántico hacia Estados Unidos, donde las extrañas leyes adquieren un tono mucho más cómico. En Kentucky, por ejemplo, meterse helado en el bolsillo es un delito. Descubra por qué esta práctica aparentemente inofensiva se convirtió en objeto de legislación en este estado americano. En Estados Unidos, el estado de Kentucky tiene una de las leyes más curiosas y, a la vez, más divertidas. Está prohibido meterse helado en el bolsillo. Esta regla puede parecer absurda para quien la escucha por primera vez. Al fin y al cabo, ¿quién se metería un helado en el bolsillo? Pero detrás de esta inusual ley hay una explicación histórica. En el pasado, los granjeros utilizaban esta práctica inusual como una forma de atraer caballos de otros propietarios. Se metían helado en los bolsillos para que los animales pudieran seguir el olor y así ser robados discretamente. Para acabar con este tipo de engaños, se implementó la ley y, aunque hoy parezca innecesaria, sigue vigente. Esta curiosidad por el país nos hace darnos cuenta de cómo algunas leyes pueden haber surgido por razones muy prácticas y creativas, pero que, con el tiempo, perdieron su significado original. Aún así, la ley sigue vigente y llevarse helado en el bolsillo en Kentucky sigue siendo un delito, incluso si ya nadie intenta robar caballos de esa manera.
Es interesante cómo la sociedad, en ciertos momentos, crea soluciones legales a problemas específicos que eventualmente se convierten en curiosas reliquias de una época pasada. Para los turistas, esta ley puede ser motivo de risa, pero también es un recordatorio de que, en algunos lugares, el sentido común se ve desafiado por reglas que parecen fuera de lugar. Lo que en otros estados sería una práctica extraña o incluso divertida, en Kentucky puede resultar en problemas legales. Esta peculiar visión de la legislación nos hace reflexionar sobre cómo las leyes cambian con el tiempo, pero no siempre desaparecen, incluso cuando sus razones de existencia ya no existen. Así, mientras nos divertimos con esta ley única, continuamos nuestro viaje a través de otras reglas igualmente extrañas. Ahora hemos vuelto a cruzar el Atlántico, esta vez hacia el Reino Unido, donde la preservación de la estética histórica se toma tan en serio que incluso se puede regular el color de la casa. Averigüemos por qué no puedes pintar tu casa sin el permiso del gobierno británico. En el Reino Unido, un país conocido por su reverencia por la historia y la tradición, existe una ley que puede sorprender a muchos visitantes. No puedes simplemente pintar tu casa sin obtener primero el permiso del gobierno, especialmente en áreas históricamente preservadas. Esta norma, que puede parecer un tanto restrictiva, tiene como objetivo proteger el carácter arquitectónico de ciudades y pueblos que atesoran siglos de historia. En las zonas catalogadas, donde cada edificio representa una parte de la historia británica, el gobierno incluso interfiere con los colores de las fachadas, para garantizar que se mantenga la armonía visual y el legado histórico. Esta curiosidad por el país muestra cómo el Reino Unido aborda la preservación del patrimonio de una manera muy práctica. En ciudades como Bath y York, donde las calles parecen escenas de época reales, cada detalle cuenta, y eso incluye el color de las casas. La intención es evitar que los cambios modernos comprometan la apariencia de un lugar que representa siglos de historia. Para muchos residentes, esta regulación es vista como una forma de preservar la identidad de sus ciudades, asegurando que sigan siendo un reflejo de su pasado. Para los turistas, esta ley puede parecer inusual, pero para los británicos es una cuestión de orgullo nacional. Mantener las ciudades visualmente auténticas es parte de una responsabilidad compartida entre el gobierno y los ciudadanos, y quienes intenten infringir esta regla pueden enfrentar fuertes multas e incluso órdenes de volver a pintar la casa en su color original. Esta ley es más que una mera cuestión estética. Refleja un compromiso con la memoria cultural y el respeto por el pasado. Y así, mientras el Reino Unido se preocupa por la armonía visual de sus ciudades, en otros lugares, como China, las leyes adquieren un tono más espiritual. Descubra cómo, en el país más poblado del mundo, incluso la reencarnación requiere permiso del gobierno. Una ley sorprendente que nos hace cuestionar el papel del gobierno en las creencias religiosas. En China, un país con una vasta historia y una rica tradición espiritual, existe una ley que roza lo surrealista. Para reencarnar, es necesario obtener permiso del gobierno. Aunque esta regla parezca casi imposible de creer, revela mucho sobre el control que ejerce el Estado, incluso sobre asuntos espirituales. La ley fue creada con la intención de controlar a los monjes tibetanos y, en particular, al Dalai Lama, cuya reencarnación es un acontecimiento profundamente importante para el budismo tibetano. Al exigir que cualquiera que desee reencarnar obtenga la aprobación del gobierno, el Estado chino busca interferir en un aspecto fundamental de la cultura y religión tibetanas. Este control estatal sobre algo tan personal y sagrado como la reencarnación muestra cómo, en China, la política y la religión están entrelazadas de una manera única. Si bien en muchas partes del mundo, la fe es una cuestión de elección personal, en China puede ser regulada y monitoreada.
La curiosidad por el país aumenta a medida que nos damos cuenta de cómo el gobierno ve la religión como una herramienta política y de poder. Para quienes siguen las tradiciones budistas, esta ley representa una profunda intrusión en su libertad espiritual. Esta legislación, aunque pueda parecer absurda a muchos, se toma muy en serio dentro de China. Se impuso para impedir que figuras religiosas como el Dalai Lama eligieran libremente a sus sucesores, sin interferencias del gobierno. El control sobre la reencarnación garantiza que el Estado chino mantenga el poder sobre las comunidades religiosas, incluso después de la muerte de sus líderes espirituales. Es un recordatorio de cómo las leyes, en determinadas sociedades, pueden exceder los límites de lo terrenal e influir en lo que muchos consideran divino. Y mientras en China incluso se controla el ciclo de la vida y la muerte, en países como Australia, leyes extrañas pueden tener un origen más ligero, pero igualmente curioso. Viajemos al otro lado del mundo, donde los domingos está prohibido llevar pantalones cortos rosas después del mediodía. Descubra por qué existe una ley tan específica y qué nos dice sobre las raíces británicas del país. En la soleada Australia, donde un estilo de vida relajado parece ser la regla, existe una ley que puede sorprender incluso a los amantes de los colores vibrantes. Está prohibido usar pantalones cortos rosas los domingos después del mediodía. Esta regla, aunque parezca un disparate, es un legado de las antiguas tradiciones británicas que dieron forma a las primeras colonias australianas. En el pasado, el código de vestimenta reflejaba el respeto a la iglesia y al descanso dominical, y los colores considerados inapropiados eran vistos como una afrenta a la moral y al decoro público, especialmente en los días de culto. Esta curiosidad por el país nos hace pensar en cómo las tradiciones antiguas pueden dejar huellas duraderas en las leyes contemporáneas, aunque hoy ya no tengan tanto sentido. La prohibición de los pantalones cortos rosas en un país tan moderno y cosmopolita como Australia es un reflejo de cómo el pasado británico todavía resuena en sus costumbres. Para muchos australianos, esta ley es vista como una reliquia de una época en la que las convenciones sociales eran extremadamente rígidas, pero que ahora han quedado obsoletas. Aunque rara vez se aplica, esta ley llama la atención por su especificidad. Imagínese tener que acordarse de cambiarse de ropa un domingo al mediodía solo para evitar problemas legales. A los turistas, esta regla les parece absurda y muchos ni siquiera son conscientes de su existencia. Sin embargo, simboliza la transición de una Australia colonial a una nación moderna, pero que aún arrastra vestigios de un pasado en el que hasta el color de tu ropa podía estar sujeto a legislación. Y así, mientras reflexionamos sobre cuánta ropa puede controlarse mediante curiosas leyes, cruzamos el mundo hasta Rusia, donde incluso la limpieza de los automóviles está sujeta a regulación. Descubre por qué, en las calles de Moscú, conducir un coche sucio te puede salir caro y cómo encaja esta ley en la imagen pública del país. En Rusia, un país conocido por su rigor y orden, existe una ley que puede parecer un tanto inusual. Está prohibido conducir un coche sucio. Para muchos, la suciedad de un coche es una cuestión de gusto personal o incluso de practicidad en épocas de lluvias. Pero en las calles de Moscú y otras grandes ciudades rusas, mantener limpio el vehículo es un requisito legal. El motivo de esta curiosa legislación está ligado a la imagen pública y a la cultura rusa de limpieza y decoro. Un coche sucio, para las autoridades rusas, transmite una imagen de dejadez y desorden, algo que el país intenta evitar a toda costa. Esta curiosidad por el país revela un aspecto interesante de la sociedad rusa: el cuidado de la propia imagen exterior y la necesidad de mantener una apariencia respetable. No es solo una cuestión estética, sino también una forma de preservar el orden en las ciudades.
Las multas para quienes infrinjan esta regla pueden ser elevadas y la definición de automóvil sucio puede variar, pero generalmente se trata de vehículos con placas ilegibles debido a la suciedad. Esto nos hace reflexionar sobre cómo algo aparentemente trivial puede ser tomado en serio en distintas partes del mundo. Para los rusos, esta ley es una extensión de la mentalidad que valora la disciplina y el respeto al espacio público. La suciedad en un coche es vista como un reflejo de la persona que lo conduce, y por tanto, mantener limpio el vehículo no es solo una cuestión de higiene personal, sino de respeto a la sociedad. Para los turistas, sin embargo, esta regla puede resultar sorprendente, especialmente en ciudades donde las condiciones climáticas hacen que la suciedad sea casi inevitable. Y mientras en Rusia mantener el coche limpio es un motivo de orgullo, en otros países, como Grecia, incluso los juegos electrónicos han estado sujetos a regulaciones estrictas. Exploremos ahora la curiosa prohibición de jugar videojuegos en lugares públicos y descubramos cómo esta ley intentó combatir un hábito creciente en Grecia. En Grecia, una tierra rica en mitología e historia, existe una ley que destaca por su rigor contra una forma moderna de entretenimiento. Jugar videojuegos en lugares públicos estuvo, durante un tiempo, estrictamente prohibido. Esta medida se implementó como parte de un esfuerzo gubernamental para combatir la adicción al juego, pero la redacción de la ley terminó siendo tan amplia que incluso se incluyeron videojuegos inocentes. El resultado fue una confusión generalizada y una legislación que, en lugar de centrarse en los juegos de azar, afectaba a los jugadores ocasionales, ya fueran turistas o locales. Esta curiosidad por el país revela cómo las intenciones de las leyes no siempre se alinean perfectamente con los efectos prácticos. Grecia intentó combatir el problema de los casinos y máquinas tragamonedas ilegales, pero acabó prohibiendo incluso a los niños jugar con sus consolas portátiles en plazas y cafés. Inicialmente, la aplicación de la ley fue estricta, con multas para cualquiera que fuera sorprendido jugando en lugares públicos. Esto desató un debate sobre la libertad individual y el control estatal sobre las formas de entretenimiento. Para los turistas y amantes de los videojuegos, esta ley fue recibida con desconcierto. Muchos visitantes, acostumbrados a ver los videojuegos como una actividad inofensiva, se sorprendieron por la severidad de las restricciones. Sin embargo, con el tiempo, la presión pública y la aplicación absurda de la ley provocaron que fuera derogada. Hoy en día, jugar videojuegos en lugares públicos en Grecia ya no es un delito, pero la controversia que lo rodea ha dejado su huella en cómo las leyes pueden afectar la vida cotidiana de maneras inesperadas. Y así, mientras en Grecia el control sobre el entretenimiento digital generaba polémica, en Japón el control sobre el cuerpo y la salud también derivó en una curiosa ley. Ahora entendamos por qué en Japón existe una legislación que prohíbe a las personas ser gordas y cómo esto se relaciona con la preocupación nacional por la salud pública. En Japón, un país conocido por su longevidad y hábitos saludables, existe una ley que puede parecer sorprendente. Estar gordo está, técnicamente, prohibido. Desde 2008, el gobierno japonés ha establecido límites a la circunferencia de la cintura para hombres y mujeres mayores de 40 años. Para los hombres, el límite es de 85 centímetros y para las mujeres, de 90 centímetros. Esta política, conocida como ley metabólica, fue creada para combatir el aumento de enfermedades relacionadas con la obesidad y promover un estilo de vida más saludable. Aunque no existen sanciones directas para quienes superen estos límites, las empresas e instituciones públicas están obligadas a garantizar que sus empleados se sometan a exámenes periódicos y a tomar medidas para reducir su peso si fuera necesario. Esta curiosidad por Japón revela cuánto valora la sociedad
la salud colectiva y la disciplina personal. El país, famoso por su alimentación equilibrada y prácticas como el Hara Hachibu, costumbre de comer hasta 80% de satisfacción, busca, a través de esta ley, mantener activa a su población y alejada de enfermedades metabólicas. Sin embargo, para muchos extranjeros, esta regulación puede parecer una invasión de la libertad individual, transformando la asistencia sanitaria en una obligación legal. El impacto en la vida cotidiana de los japoneses es significativo. Cada año, millones de trabajadores se someten a exámenes médicos obligatorios, y aquellos que no cumplen con los requisitos son incentivados a participar en programas de reeducación nutricional y actividad física. Para los japoneses, esto es parte de un pacto colectivo por el bienestar de la nación, y la expectativa social de estar en buena forma física es ampliamente aceptada. Sin embargo, esta presión puede generar interrogantes sobre los límites entre la atención de salud pública y la libertad individual. Y así, mientras en Japón la preocupación por el cuerpo está en el centro de las políticas de salud, en Arabia Saudita las leyes se centran en las normas de comportamiento social. Descubramos por qué, en uno de los países más conservadores del mundo, mostrar afecto en público puede considerarse un delito. En Arabia Saudita, un país profundamente arraigado en tradiciones islámicas y un estricto código moral, existe una ley que prohíbe las expresiones públicas de afecto. Besarse, abrazarse o incluso tomarse de la mano en público puede considerarse una violación de las costumbres locales y dar lugar a severos castigos. Esta prohibición refleja la fuerte influencia de la Sharia, la ley islámica, que dicta gran parte de la vida diaria en el país. Para muchos occidentales, acostumbrados a muestras abiertas de afecto, esta regla puede parecer extrema, pero en Arabia Saudita el respeto a las normas culturales se toma muy en serio. Esta curiosidad por el país nos revela cómo las leyes pueden reflejar valores profundamente arraigados en la sociedad. Arabia Saudita es uno de los países más conservadores del mundo, y las expresiones públicas de afecto se consideran inapropiadas y ofensivas para la moral islámica. Para los sauditas, la privacidad es sagrada, y la intimidad debe reservarse para el entorno familiar o privado. Mostrar afecto en público se considera una violación de esta norma, y, para quienes la incumplen, las consecuencias pueden incluir multas, detenciones y, en casos más graves, incluso la deportación en el caso de extranjeros. Para los turistas, especialmente aquellos que viajan desde culturas más liberales, esta ley puede resultar un shock. Muchos visitantes no son conscientes de la severidad de las normas sociales y, sin querer, acaban infringiendo la ley al mostrar afecto en público. Sin embargo, para los sauditas, estas reglas son una parte fundamental de la identidad cultural del país, y respetarlas es crucial para mantener el orden y el respeto entre los miembros de la sociedad. Mientras que en Arabia Saudita la expresión de afecto está estrictamente controlada, en Irán la interferencia del gobierno también se ve profundamente en el estilo personal de la gente. Descubra por qué los peinados occidentales pueden estar prohibidos en Irán, y cómo esta norma refleja el intento del país de preservar su identidad cultural. En Irán, un país donde la preservación de la cultura islámica es una prioridad, la apariencia personal va mucho más allá de una elección estética. El gobierno regula incluso los peinados permitidos. Están prohibidos los cortes de pelo de influencia occidental, como el popular estilo mohawk, o cualquier peinado considerado decadente. Esta medida, impuesta como parte de un esfuerzo para combatir la invasión cultural occidental, tiene como objetivo preservar las tradiciones y los valores del país. Para muchos iraníes, especialmente los jóvenes, esta norma es vista como un intento de limitar la libertad individual y reprimir la expresión personal. Esta curiosidad sobre el país revela cuánto control gubernamental
puede extenderse incluso a las decisiones más personales. Para las autoridades iraníes, la aparición pública es un reflejo de la identidad nacional, y cualquier signo de influencia occidental es visto como una amenaza a la integridad cultural. Los peinados extravagantes se consideran símbolos de rebelión y falta de respeto a las normas tradicionales. La imposición de recortes de pelo aprobados por el gobierno es parte de una política más amplia de moderación y moralidad pública, en la que también se controla la apariencia. Para los jóvenes, especialmente aquellos que buscan formas de expresarse, esta ley puede suponer una enorme frustración. Imponer un estándar estético limita su capacidad para adoptar tendencias globales y conectarse con lo que ven en otros países. Muchos, sin embargo, encuentran formas creativas de romper las reglas, buscando discretamente adoptar estilos occidentales en ambientes privados. El impacto de esta ley refleja la tensión constante entre modernidad y tradición, donde la juventud iraní intenta encontrar un equilibrio entre seguir las reglas y expresar su individualidad. Mientras que en Irán incluso los peinados están regulados, en Canadá las inusuales leyes también sorprenden en otros aspectos. Vayamos ahora al norte, donde la cantidad de monedas que se utilizan en una transacción puede estar limitada por ley. Descubra por qué el pago con monedas está restringido en Canadá y qué nos dice esto sobre la organización económica del país. En Canadá, país conocido por su organización y cordialidad, existe una peculiar ley que incluso regula cómo los ciudadanos pueden pagar bienes y servicios. Según la ley canadiense, existen límites en la cantidad de monedas que se pueden utilizar en una sola transacción. Por ejemplo, el comerciante puede rechazar el pago de un billete grande exclusivamente con monedas de $1 o de menor denominación. La idea detrás de esta ley es evitar que los grandes pagos realizados en monedas causen perturbaciones y sobrecarguen a los negocios, especialmente en las pequeñas tiendas y establecimientos. Esta curiosidad por el país nos hace reflexionar sobre el equilibrio entre practicidad y organización. Si bien para muchos las monedas son solo una forma de pago como cualquier otra, en Canadá este tipo de transacción puede verse como una molestia, especialmente cuando el valor es alto. Es una forma de lograr que las operaciones comerciales fluyan de manera más rápida y eficiente, preservando el tiempo de comerciantes y consumidores. La ley establece un límite de hasta 25 monedas en una transacción para las denominaciones más pequeñas, lo que impide que alguien, por ejemplo, intente pagar una compra grande con cientos de monedas. Para los canadienses, esta regla es una medida práctica y razonable, aunque muchos no son conscientes de su existencia hasta que intentan realizar un pago con monedas inusual. Por otro lado, para los turistas puede resultar una sorpresa descubrir que sus monedas acumuladas a lo largo del viaje no serán aceptadas si el valor supera el límite. Aún así, respetar estas pautas es parte del sentido común canadiense para mantener las cosas ordenadas y justas para todos. Mientras que en Canadá, las transacciones de divisas están limitadas por ley. En otros países, como Tailandia, las leyes pueden centrarse en la moralidad personal. Exploremos ahora por qué, en Tailandia, salir sin ropa interior es ilegal, y cómo esto refleja la preocupación por la decencia pública y la cultura local. En Tailandia, un país conocido por sus bellos paisajes y su rico patrimonio cultural, existe una ley curiosa que, a primera vista, puede parecer exagerada. Está prohibido salir de casa sin llevar ropa interior. Esta regla refleja el fuerte énfasis que la sociedad tailandesa pone en la moralidad pública y el comportamiento adecuado. Si bien no es común ver que esta ley se aplique estrictamente, su existencia simboliza el deseo del gobierno de mantener un cierto nivel de decoro, especialmente en un país donde el turismo es una de las industrias más grandes. Esta curiosidad por el país
nos hace reflexionar sobre cómo se valora la decencia pública en diferentes culturas. En Tailandia, la apariencia externa se considera un reflejo de la dignidad individual, y salir sin ropa interior se consideraría una violación de este principio. Aunque esta ley es algo difícil de hacer cumplir, se conecta con una expectativa social de que las personas deben comportarse apropiadamente en público. Para los tailandeses, preservar la imagen pública va más allá de la ropa. Es una señal de respeto por la sociedad. Para los turistas que visitan Tailandia, esta ley puede resultar sorprendente, especialmente aquellos que provienen de culturas donde los códigos de vestimenta son más relajados. Sin embargo, como ocurre con muchas leyes sobre la decencia, es más una directriz que una norma que se aplica estrictamente. Aún así, es importante que los visitantes comprendan el valor que la cultura tailandesa otorga a la apariencia y el comportamiento en público y sigan estas pautas con respeto. Y mientras que Tailandia incluso regula la ropa interior, en los Emiratos Árabes Unidos las leyes reflejan un profundo respeto por las tradiciones religiosas, especialmente durante el Ramadán. Descubramos ahora por qué comer en público durante el Ramadán puede ser ilegal en los Emiratos y cómo esta ley afecta tanto a los locales como a los turistas. En Emiratos Árabes Unidos, un país que combina modernidad con profundas tradiciones religiosas, existe una ley que prohíbe comer o beber en público durante el mes sagrado del Ramadán, entre el amanecer y el atardecer. Esta norma, aplicada tanto a los locales como a los turistas, refleja el respeto a la fe islámica y al ayuno practicado por los musulmanes durante este periodo. Para los extranjeros, especialmente aquellos que no siguen el Islam, esta ley puede resultar difícil de entender, pero representa un pilar de la sociedad local, donde la devoción y la disciplina religiosa son muy valoradas. Esta curiosidad por el país nos lleva a darnos cuenta de cómo la religión puede influir directamente en el comportamiento público y las leyes de una nación. En los Emiratos, el Ramadán es un tiempo de reflexión, purificación y autocontrol. Comer en público mientras la mayoría de la población está en ayunas sería considerado una falta de respeto a las tradiciones. Por lo tanto, cualquier persona que sea sorprendida violando esta regla puede enfrentar multas y, en algunos casos, incluso prisión. Esto se aplica tanto a los residentes como a los visitantes, a quienes se les recomienda consumir alimentos y bebidas en espacios privados, como sus habitaciones de hotel, durante el ayuno. Para los turistas, esta ley es una lección sobre la importancia de respetar las costumbres locales, aunque sean muy diferentes a sus propias tradiciones. Aunque los Emiratos Árabes Unidos son un destino internacional y moderno, durante el Ramadán la vida adquiere un ritmo más lento y espiritual, y los visitantes deben ser conscientes de estas normas. Esta ley no solo protege las tradiciones religiosas, sino que también refuerza el valor de la colectividad y el respeto mutuo. Mientras que en Emiratos las leyes se basan en el respeto al ayuno, en Noruega el cuidado de los animales también se lleva a un nivel sorprendente. Descubramos ahora por qué en Noruega está prohibida la castración de perros sin justificación, y cómo esta ley refleja la conciencia medioambiental y la protección animal en el país. En Noruega, un país conocido por su fuerte vínculo con la naturaleza y sus políticas de bienestar animal, existe una ley sorprendente. Está prohibido castrar perros sin justificación médica. A diferencia de muchos otros países, donde la castración es común para el control de la población o del comportamiento, en Noruega esta práctica solo está permitida si existe una razón veterinaria clara, como un problema de salud que pueda resolverse mediante la castración. La filosofía detrás de esta ley es preservar la integridad física de los animales y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias. Esta curiosidad sobre el país pone de relieve el compromiso noruego con la protección de los derechos de los animales.
Para muchos, castrar a un perro es una forma eficaz de evitar problemas como agresiones o embarazos no deseados. Pero en Noruega, la legislación supone que los animales deben ser preservados en su estado natural a menos que exista una necesidad médica comprobada. Esto refleja la opinión de que el bienestar animal está directamente relacionado con la preservación de la naturaleza y el respeto por la vida. Esta ley, sin embargo, también genera debates entre veterinarios y dueños de mascotas. Muchos creen que la castración es una forma de prevenir enfermedades y mejorar la convivencia con los animales, pero en Noruega la preocupación es que la práctica se utilice de forma innecesaria, interfiriendo con la biología natural de los perros. Para quienes quieran castrar a sus mascotas, es necesario obtener la aprobación de un veterinario que acredite la necesidad del procedimiento, asegurando que no es una decisión tomada por conveniencia. Mientras que en Noruega las leyes de protección animal se centran en preservar la integridad de las mascotas, otras naciones tienen reglas igualmente fascinantes para proteger lo que consideran importante. Ahora hemos llegado al final de este viaje a través de las leyes más extrañas del mundo, y reflexionaremos sobre lo que estas reglas nos dicen sobre las culturas y sociedades que las crearon. A lo largo de este viaje a través de algunas de las leyes más extrañas del mundo, quedó claro que cada una de ellas es un reflejo de la sociedad que la creó. Estas reglas, por extrañas que parezcan, revelan la complejidad de los valores, tradiciones e inquietudes de diferentes culturas. Desde el estricto control de la reencarnación en China hasta la prohibición de lavar los coches los domingos en Suiza, nos damos cuenta de que estas leyes, en muchos casos, sirven de puente entre el pasado y el presente, entre la modernidad y las tradiciones que configuran el comportamiento social. Estos datos divertidos sobre los países muestran que las leyes son más que simples regulaciones. Cuentan historias, preservan identidades y a veces nos hacen cuestionar nuestras propias normas. La prohibición de algo tan trivial como mascar chicle en Singapur nos recuerda cuánto puede valorar una sociedad el orden y la limpieza. Asimismo, las reglas de conducta en Arabia Saudita nos hacen reflexionar sobre cómo la religión puede influir profundamente en la vida cotidiana de un país. Lo que puede parecer absurdo para algunos, tiene perfecto sentido para otros, dentro del contexto cultural. Lo que podemos aprender de estas leyes es que no son solo restricciones, sino también invitaciones a comprender mejor el mundo que nos rodea. Cada uno abre una ventana a los valores más profundos de una nación, ya sea la preservación del patrimonio histórico en Italia o la protección del bienestar animal en Noruega. Estas leyes nos muestran que, detrás de cada norma, hay un intento de preservar algo que la sociedad considera precioso, ya sea una tradición, un personaje histórico o incluso la salud colectiva. Y así terminamos nuestra exploración de estas curiosas leyes, pero la curiosidad continúa. Después de todo, ¿qué más podría ocultarse en las páginas de los códigos legales de otros países? El mundo es vasto y está lleno de sorpresas, y siempre habrá nuevas reglas y tradiciones por descubrir y cuestionar. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.